Atención, madridistas. El Real Madrid vuelve a sacudir el tablero del fútbol europeo con tres temas que arden. El debate alrededor de Franco Mastantuono, una decisión firme con Fran García y un posible golpe histórico al Barcelona con Ansu Fati en el horizonte. Quédate hasta el final, dale me gusta, suscríbete y déjanos tu opinión, porque esto va a dar mucho que hablar. El Real Madrid volvió a situarse en el centro de todas las miradas tras el ajustado triunfo ante el Rayo Vallecano, un 2-1 que dejó 3 puntos en el bolsillo pero abrió de nuevo un debate intenso en la grada y en el entorno madridista. Y aquí es donde conviene respirar hondo y analizar con cabeza, pero sin perder el sentimiento, porque hablamos de un club que no solo compite para ganar partidos, sino para construir proyectos que trascienden una temporada concreta. Franco Mastantuono, uno de los fichajes más comentados y observados de los últimos tiempos, volvió a ser protagonista, no tanto por lo que hizo, sino por lo que muchos esperaban que hiciera y todavía no han visto de forma continuada. Desde la óptica del madridismo, conviene decirlo claro desde el principio. La apuesta por Franco Mastantuono no fue un capricho ni una improvisación. Fue una decisión estratégica de la directiva, encabezada por Florentino Pérez, que lleva años demostrando que sabe cuándo anticiparse al mercado y cuándo apostar fuerte por talento joven con proyección mundial. 45 millones de euros no se ponen sobre la mesa a la ligera, y mucho menos en un club como el Real Madrid, donde cada inversión está medida no solo en términos deportivos, sino también de impacto institucional y futuro patrimonial. El partido ante el Rayo Vallecano fue incómodo, espeso por momentos, de esos encuentros en los que el rival se cierra, el ritmo se corta y el talento necesita tiempo y espacios que no siempre aparecen. En ese contexto, Mastantuono volvió a tener dificultades para imponer su juego, algo que ha sido utilizado por algunos sectores para cuestionar el fichaje de forma casi definitiva. Y ahí es donde el madridista tiene que marcar la diferencia entre la crítica constructiva y el juicio precipitado. Porque si algo ha enseñado la historia reciente del Real Madrid es que los grandes proyectos no siempre explotan de inmediato. El Bernabéu, exigente como siempre, reaccionó con pitos cuando el jugador fue sustituido. No es agradable, no es cómodo, pero también forma parte de la grandeza de este club. Aquí no se regalan aplausos, se conquistan. Ahora bien, como aficionados y como analistas, también debemos recordar que esa misma grada que hoy silba es la que mañana puede elevar a un futbolista al Olimpo si responde cuando importa. Y la directiva lo sabe. Por eso la apuesta se mantiene firme. Porque en Valdebebas tienen claro que el talento de Mastantuono es real, que no es un espejismo, y que el verdadero reto no es si sabe jugar al fútbol, sino cuándo y cómo terminará de encajar en un ecosistema tan exigente como el del Real Madrid. Se ha hablado mucho de su posición, de si rinde mejor como interior, más adelantado o incluso partiendo desde una banda hacia adentro. La realidad es que el Real Madrid actual exige una lectura del juego a una velocidad altísima, una precisión quirúrgica en espacios mínimos y una personalidad que no se compra, se forma. Mastantuono viene de un contexto muy diferente, con otros ritmos, otras responsabilidades y otra presión. El salto es enorme, pero también lo fue para otros nombres que hoy son intocables en la historia blanca. Aquí entra un punto clave que como madridistas debemos valorar: la planificación. Se ha puesto sobre la mesa la comparación con Martín Zubimendi, un jugador que estuvo en la órbita del Real Madrid y que finalmente terminó en la Premier League. Muchos se preguntan hoy si no hubiera sido una opción más ajustada a las necesidades inmediatas del equipo. Es una pregunta legítima, pero incompleta si no se analiza el plan global del club. El Real Madrid no ficha solo para hoy, ficha para dominar mañana. Y en esa visión, Mastantuono representa un perfil diferente, más creativo, más vertical, más orientado a marcar una época si el proceso se completa correctamente. La directiva entendió que el mercado ofrecía una oportunidad única y decidió adelantarse. Eso no convierte la operación en un error, sino en una apuesta. Y las apuestas, en el Real Madrid, se sostienen con convicción, no con bandazos al primer contratiempo. Florentino Pérez ha construido una era dorada precisamente porque supo mantener el rumbo cuando otros dudaban. Y eso es algo que el aficionado no debería olvidar en momentos de ruido. El penalti transformado por Kylian Mbappé en los minutos finales sirvió para cerrar el partido y aliviar la tensión, pero el foco ya estaba puesto en el análisis posterior. Y es normal. El Real Madrid no vive de resultados cortoplacistas, vive de expectativas gigantescas. Pero también es justo reconocer que este equipo sigue compitiendo, sigue ganando y sigue liderando proyectos ambiciosos mientras integra nuevas piezas. La situación de Mastantuono plantea una decisión incómoda, sí, pero no una urgencia desesperada. La directiva tiene margen, tiene experiencia y tiene un plan. Proteger al jugador del exceso de ruido, dosificar su presencia y seguir trabajando en su adaptación parece el camino más lógico. No se trata de regalar minutos, se trata de construir confianza. Y eso,
Aunque desde fuera no siempre se vea, se trabaja día a día en Valdebebas. Ahora la pregunta va para ti, madridista. ¿Crees que el Real Madrid debe seguir apostando fuerte por Mastantuono y darle tiempo, o piensas que la exigencia inmediata del club no permite procesos largos? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque este debate no ha hecho más que empezar. Quédate con nosotros, porque en el próximo bloque hablaremos de una decisión clave con Fran García y más adelante, de un movimiento que puede doler, y mucho, en Barcelona. Esto es el Real Madrid, y aquí nunca se deja de mirar hacia adelante. Y la segunda noticia de hoy es una de esas que explican perfectamente cómo funciona este club por dentro, cómo se toman las decisiones y por qué, nos guste más o menos, la directiva suele ir siempre un paso por delante. Hablamos del caso Fran García y del no rotundo del Real Madrid a una oferta procedente de la Premier League que podría haber cambiado el panorama del lateral izquierdo en este tramo de la temporada. En las últimas horas del mercado de invierno, cuando todo parecía indicar que enero iba a cerrarse sin grandes sobresaltos en Chamartín, llegó una propuesta seria, firme y bien estructurada desde Inglaterra. El Bournemouth, con Andoni Iraola al frente, llamó a la puerta del Real Madrid preguntando por Fran García. No fue un simple tanteo, no fue una llamada informal. Fue una oferta concreta, con números sobre la mesa y con un proyecto deportivo atractivo para el jugador. Y ahí es donde muchos esperaban que el club blanco se sentara a negociar. Sin embargo, la respuesta fue clara, directa y sin rodeos. No. Desde fuera, algunos pueden interpretar esta decisión como una oportunidad perdida de negocio o incluso como un freno innecesario a la carrera de un futbolista que no ha tenido la continuidad soñada desde su regreso al Real Madrid. Pero si lo analizamos desde la lógica del club y desde el sentimiento madridista, la decisión tiene mucho más sentido del que parece a primera vista. Porque el Real Madrid, antes que vender, piensa en competir. Y antes que competir, piensa en proteger su estructura deportiva. El interés del Bournemouth no era casual. Fran García encaja perfectamente en el perfil de lateral moderno que buscan muchos equipos de la Premier League. Intensidad, recorrido, profundidad por banda, capacidad para incorporarse al ataque y una experiencia sólida en la liga que garantiza adaptación inmediata. Para el club inglés, Fran García era una pieza ideal para reforzar el costado izquierdo en la segunda mitad de la temporada. Para el jugador, también era una tentación evidente. Más minutos, más protagonismo y la oportunidad de sentirse importante en un proyecto donde sería titular desde el primer día. Y aquí conviene decir algo importante, porque ser madridista también implica ser justo con los jugadores. Fran García no es ajeno a su situación. Sabe que no ha tenido todo el protagonismo que imaginaba cuando volvió a casa. Sabe que la competencia es feroz y que cada partido en el Real Madrid es un examen constante. Por eso, la opción de la Premier League era real, atractiva y legítima desde su punto de vista profesional. Pero el fútbol no se decide solo desde el deseo individual, y mucho menos en un club como el Real Madrid. El factor que lo cambió todo fue el estado físico de la plantilla. Las lesiones han golpeado con dureza, especialmente en la línea defensiva. Y cuando eso ocurre, la prioridad número uno no es ingresar dinero ni equilibrar balances, sino asegurar que el equipo tenga recursos suficientes para competir en todos los frentes. La temporada entra en un tramo decisivo, con partidos cada pocos días, con máxima exigencia física y mental, y con la obligación de pelear por todos los títulos. En ese contexto, desprenderse de un lateral izquierdo era asumir un riesgo que la directiva no estaba dispuesta a correr. Aquí es donde vuelve a aparecer la figura de Florentino Pérez y de una dirección deportiva que ha aprendido, a base de experiencias pasadas, que los errores de enero se pagan en mayo. El Real Madrid ha vivido temporadas donde una lesión inesperada ha dejado al equipo sin alternativas, obligando a improvisar soluciones que no siempre salen bien. Esta vez, el club ha decidido adelantarse al problema. Fran García puede no ser titular indiscutible hoy, pero mañana puede ser imprescindible. Y en el Real Madrid, esa previsión marca la diferencia. Desde el cuerpo técnico existe una convicción clara: la temporada será larga, exigente y llena de imprevistos. Habrá rotaciones, habrá bajas y habrá momentos donde el fondo de armario sea tan importante como el once titular. En ese escenario, Fran García no es un parche, es una garantía. Conoce el club, conoce la exigencia y está preparado para rendir cuando se le necesite, aunque hoy tenga que esperar su momento en silencio. La respuesta al Bournemouth fue firme, sin matices. No hubo contraoferta, no hubo dudas. El Real Madrid priorizó la estabilidad deportiva por encima de cualquier ingreso inmediato. Y esa es una decisión que, como aficionados, podemos discutir, pero también debemos entender, y en muchos casos, respaldar. Porque este club se ha hecho grande precisamente por pensar primero en el escudo y después en el mercado. Para Fran García, la situación no es sencilla, y nadie lo oculta.
Enero podía ser una oportunidad para relanzarse, para sentirse protagonista y para sumar continuidad. Ahora, el reto es otro. Seguir trabajando, mantener la concentración y estar preparado para cuando llegue su momento. En el Real Madrid, las oportunidades llegan cuando menos se esperan, y solo los que perseveran están listos para aprovecharlas. Desde Inglaterra, el Bournemouth ya asume que deberá buscar alternativas. El mensaje desde Chamartín ha sido claro y definitivo. No hay margen para nuevas negociaciones en este mercado. El lateral se queda, el equipo se protege y la planificación sigue su curso. No es una decisión impulsiva, es una decisión estratégica. Este episodio refleja a la perfección la tensión constante de los últimos días de mercado, donde las urgencias chocan con la planificación y donde cada movimiento puede tener consecuencias a largo plazo. En esta ocasión, el Real Madrid ha elegido el camino de la prudencia, de la seguridad y del compromiso con el objetivo principal: competir hasta el final en todas las competiciones. Ahora te pregunto a ti, madridista. ¿Crees que el Real Madrid ha hecho bien cerrando la puerta a la salida de Fran García en este mercado de invierno, o piensas que era el momento adecuado para dejarle salir y buscar otras soluciones? Déjanos tu opinión en los comentarios y sigue con nosotros, porque en el próximo y último bloque llega una historia que promete levantar ampollas en Barcelona. Un nombre propio, una posible traición histórica y el Real Madrid, una vez más, en el centro de todo. Quédate hasta el final. Y ahora sí, madridistas, llegamos al tercer bloque, el más delicado, el más polémico y probablemente, el que más ruido va a generar a ambos lados de la frontera emocional que separa al Real Madrid y al Barcelona. Porque lo que está empezando a cocinarse en silencio puede convertirse en uno de esos golpes que no se olvidan, de esos movimientos que duelen durante años en el rival y refuerzan aún más la sensación de poder y determinación del Real Madrid. Hablamos de Ansu Fati. Sí, Ansu Fati. Un nombre que durante mucho tiempo fue presentado como el gran símbolo del futuro del Barcelona y que ahora, caprichos del fútbol y de la gestión deportiva, podría acabar vistiendo de blanco. La situación de Ansu Fati es mucho más compleja de lo que algunos quieren simplificar. Actualmente cedido en el Mónaco, el atacante vive un momento de reflexión profunda sobre su carrera. No es un futbolista cualquiera, no es un canterano más. Es un jugador que debutó muy joven, al que se le cargó con una responsabilidad enorme y que, durante años, fue señalado como el heredero natural de una era que el Barcelona nunca terminó de reconstruir. Hoy, la realidad es otra. El club que lo formó ya no le ofrece un proyecto claro, ni continuidad, ni confianza plena. Y eso, para un futbolista que necesita sentirse importante, pesa más que cualquier discurso público. En el entorno de Ansu Fati hay una sensación clara de desgaste. El jugador siente gratitud por el Barcelona, respeto por el club que le dio todo desde niño y por la afición que lo apoyó en sus primeros pasos. Eso no se discute. Pero la gratitud no siempre es suficiente cuando faltan minutos, cuando las oportunidades llegan con cuentagotas y cuando el mensaje interno parece ser siempre el mismo: no eres prioridad. En el Mónaco ha intentado reencontrarse consigo mismo, recuperar sensaciones y demostrar que sigue teniendo nivel para competir al máximo nivel europeo. Sin embargo, su futuro sigue en el aire. Y aquí es donde entra el Real Madrid. Porque cuando el Real Madrid observa una oportunidad de mercado, no lo hace desde la improvisación ni desde el impulso emocional. Lo hace desde la frialdad estratégica. Florentino Pérez y su equipo saben que este tipo de operaciones no solo se miden en goles o asistencias, sino en impacto institucional, psicológico y deportivo. La posible llegada de Ansu Fati al Real Madrid sería mucho más que un fichaje. Sería un mensaje. Un golpe directo al relato del rival. Desde el entorno del jugador no se descarta en absoluto la opción del Real Madrid. Y esto es clave. Ansu Fati no ve ningún problema en vestir de blanco. Sabe perfectamente lo que eso supondría, es consciente de la reacción que generaría en la afición del Barcelona y de la presión mediática que vendría asociada. Pero también entiende que el Real Madrid, hoy por hoy, ofrece algo que el Barcelona no puede garantizarle: un proyecto deportivo sólido, estabilidad institucional y una estructura pensada para potenciar el talento, no para consumirlo. En Valdebebas se valora muy positivamente su perfil. Un atacante con desborde, velocidad, capacidad para jugar por banda o por dentro y, sobre todo, con hambre de reivindicación. El Real Madrid no necesita fichar a Ansu Fati para cubrir una urgencia inmediata, y eso es precisamente lo que hace que la operación tenga sentido. Llegaría sin la presión de ser el salvador de nadie, pero con la oportunidad real de ganarse un sitio en una plantilla de máxima exigencia. Y el Real Madrid, históricamente, ha sabido sacar la mejor versión de futbolistas que llegan con cuentas pendientes. La situación contractual y deportiva facilita el escenario. El Mónaco no tiene claro ejecutar la opción de compra,
el Barcelona necesita liberar masa salarial y cerrar capítulos que ya no encajan en su proyecto, y el jugador busca un entorno donde volver a sentirse futbolista. Todas las piezas encajan. Y cuando eso ocurre, el Real Madrid siempre aparece como una opción real, aunque desde fuera se intente minimizar o ridiculizar la posibilidad. Desde el punto de vista madridista, la operación tendría múltiples lecturas positivas. Deportivamente, se incorpora a un jugador joven pero con experiencia en la élite, con margen de crecimiento y con una motivación extra por demostrar que sigue siendo válido para el máximo nivel. Institucionalmente, supone volver a dejar en evidencia la fragilidad del proyecto del Barcelona, incapaz de cuidar a uno de sus mayores símbolos recientes. Y a nivel emocional, sería un golpe durísimo para el rival, uno de esos que no se olvidan y que alimentan la rivalidad durante generaciones. Florentino Pérez está valorando seriamente esta posibilidad de cara al mercado de verano. No hay prisas, no hay filtraciones interesadas, pero sí hay contactos, análisis y una reflexión profunda sobre el encaje del jugador en el proyecto. En el Real Madrid nadie actúa por impulso. Si Ansu Fati acaba llegando, será porque el club considera que es una oportunidad real de mercado, tanto en lo deportivo como en lo estratégico. Es evidente que, para la afición del Barcelona, esta posibilidad sería vivida como una traición. Y es comprensible desde su punto de vista. Pero el fútbol profesional no entiende de romanticismos eternos, sino de decisiones, proyectos y oportunidades. Ansu Fati ha dado mucho al Barcelona, pero el Barcelona no parece dispuesto a devolverle esa confianza. Y ahí es donde el Real Madrid, una vez más, demuestra que sabe leer los momentos del mercado mejor que nadie. Imaginemos por un momento la escena. Ansu Fati presentado en el Santiago Bernabéu, con la camiseta blanca, hablando de nuevos retos, de crecimiento profesional y de ilusión por competir al máximo nivel. El impacto sería inmediato. El ruido mediático, ensordecedor. Pero el Real Madrid está acostumbrado a eso. Vive de ello. Se alimenta de los grandes escenarios y de las decisiones valientes. Ahora la pregunta es inevitable y te la lanzamos directamente a ti, madridista. ¿Te gustaría ver a Ansu Fati vestido de blanco, como una apuesta estratégica y un golpe directo al Barcelona, o crees que el Real Madrid debe mantenerse al margen de este tipo de operaciones tan cargadas de simbolismo? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque este debate promete ser intenso. Si has llegado hasta aquí, gracias por quedarte hasta el final, dale me gusta, suscríbete y sigue con nosotros, porque cuando se trata del Real Madrid, la historia nunca se detiene.